en 678. Nos visitan Carlos Tomada, Luis Siri y Gabriela Cerruti. El bloqueo de Clarín a la libertad sindical. Esto lo que tiene es un conflicto laboral que no cesa, que no ha sido resuelto por la empresa ni por la comisión interna y el sindicato. Y entonces, primer punto, centremos esta cuestión en este conflicto laboral y no en esta serie de declaraciones, posturas, posiciones que parece que plantean que acá hay un claro y explícito ataque a la libertad de prensa o a la libertad de expresión. Este conflicto tiene 8 años. No puede ser que después de 8 años se esté todavía preguntando si se está violando la libertad sindical. Lo que pasó este fin de semana es bajo responsabilidad de la Comisión Interna de Arte Gráfica Rioplatense por un conflicto gremial que la Comisión Interna y sus trabajadores tiene con el Grupo Clarín. Ricardo, tengo una pregunta y tiene que ver con la interna de Clarín. No hay comisiones internas, ¿no, en Clarín? En Clarín hay comisiones internas, en la redacción de Clarín no hay comisión interna en este momento. ¿Y esto por qué, Ricardo? Bueno, hubo una situación que, como vos bien conocés, en el año 2000, donde hubo una situación, un conflicto gremial grave, donde fueron despedidos delegados, y creo que es una situación que yo personalmente lamento mucho, y no hay comisión interna de entonces. El bloqueo de Clarín a la ley. He aquí, solo un pequeño ejemplo. Como ustedes saben, los chicos no podemos ver el canal Paca Paca por Cablevisión y por otros foros. Y es una lástima porque nos perdemos una programación que es tal vez la que mejor ha sido pensada para nosotros. Por eso le pedimos a los de la televisión, a los funcionarios, a nuestros padres, que reclamen y que piensen para hacer valer nuestros derechos. Los chicos queremos ver Paca Paca. ¿Por qué no citan a una reunión de urgencia, como fue citado hoy lunes, tras lo que ocurrió allá en la planta impresora de Clarín, por ejemplo, con los casos de Canal 23, Telesur, Paca Paca, que no son, como indica la ley, emitidos por Cablevisión? Porque hay una decisión también de la justicia de no poner en vigencia toda la ley de medios de comunicación. Nosotros hemos hecho presentaciones en la justicia, algunas de las cuales han dado resultados. Así que la ley no está totalmente vigente. La ley está vigente. No. Hay partes de la ley que están, digamos, que la justicia ha planteado medidas contra esa ley. ¿Le parece mal que salgan al aire por estas señales del Grupo Clarín, por ejemplo, Paca Paca? No, me parece un desastre lo que hace el gobierno con la publicidad oficial, me parece un desastre que todos los campeonatos de fútbol se llamen Néstor Kirchner. Lo que hace este gobierno con el dinero yo no lo vi nunca. Me parece un desastre que quienes hemos vivido la falta de libertad de expresión en la Argentina ahora hagan exactamente lo mismo que se hacía en las peores épocas de la dictadura. Y me parece un desastre que un canal oficial, ¿no es cierto?, se dedique con un programa de televisión a hacer escraches contra la gente que piensa distinto. Me parece fascista. Eso es lo que pienso de lo que ustedes hacen en el canal estatal. Pásenlo, digan lo que quieran, planteen lo que quieran, pero lo que ustedes hacen es fascismo. Y respecto de lo que le preguntaba de que las señales de Canal 23, Telesur no salgan... Paca y todo eso, lo que es una manera de empacar a la gente. Los chicos queremos ver Paca Paca. El bloqueo de Clarín a la libertad sindical. Los soldados de Mañeto. Porque es cierto, ayer no murió nadie, pero murió un poco de la democracia argentina. Bien, Jorge Lanata, te agradecemos el contacto, la comunicación, la charla con TN esta mañana sobre este tema tan preocupante. Gracias por comunicarte. Gracias a ustedes, un abrazo y bueno, nada, acá estamos. Chao, buen día. Chao. Sí, buenas tardes, amigo. Bueno, me parece un hecho lamentable y que requiere una posición firme de claro repudio de todos los sectores de opinión. La verdad que
que esto me parece que es gravísimo. Yo estoy sin información porque estoy viniendo de afuera. Yo sé por llamados telefónicos de que ha ocurrido esto esta mañana. No sé ni exactamente quiénes son exactamente los sectores, pero ni me interesa. De Pino Solana que dice, no conozco la noticia, pero por las dudas la verdad que es una barbaridad, atenta con la libertad de prensa, sin saber que lo que hay es un reclamo sindical. Lo que Clarín, afines y aliados siguen ignorando: el fraude en Chubut. El Chubut es vergonzoso. No puede ser que a unas semanas argentinos no podamos saber quién ganó. Es una crítica a los negros, porque ya que no pongan online en el momento es raro. 2011 que no estén los resultados es raro. Cuando uno veía los resúmenes en todos los programas, lo ve al vicegobernador electo diciendo, sí, hubo un error, cargaron 888 en vez de 88. Es vergonzoso, es una vergüenza realmente, y necesito saber quién ganó. Es una elección, para la democracia es fundamental. Complicidad civil con la dictadura. Cerruti versus Grondona. Vivimos anclados en el pasado. ¿Por qué no pensamos en el 2020? Bueno, yo le pregunto, pero ¿usted qué piensa? ¿Usted nunca se hizo una autocrítica? ¿Usted nunca se hizo una autocrítica? Sí, ¿Usted nunca pensó, sabía, no sabía, dije, no dije, participé o no? El recital del Indio en Salta. 40.000 personas deliraron con él en el estadio Padre Ernesto Marte Arena de la ciudad de Salta. Esos chicos son como bombas que quitan el peor camino de prueba de México. Seguimos en vivo desde Salta. En un ratito vamos a volver aquí para ver lo que el Indio Solari está haciendo en estos momentos en su primer show de 2011 aquí en la ciudad de Salta. 678. Con humorísticos matices, todas las voces, todas del mismo lado. ¿Tus amigos de Japón qué dicen? No podés decir que es el apocalipsis. Pánico, porque ya pánico, total. Si vos en un noticiero decís que es el apocalipsis, no podés dar otra noticia. Claro, si no, esa noticia es mentira. Claro. Si vos decís el apocalipsis, el final, ahí se corta. Al final se acordó. Con musicales matices, todas las voces, todas del mismo lado. U2 tocó en Chile y evocó a Violeta Parra y Víctor Jara. El grupo irlandés de rock U2 evocó a Violeta Parra y a Víctor Jara en Chile, donde inició el tramo sudamericano de su gira U2 360 grados, que incluirá a la Argentina, Brasil y México. A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da, y eres la luz que detrás alumbra la inmensidad. Otro día de mágicas, pero realistas. Notis. 1. Economía. La actividad económica creció 9,5% en enero. 2. La hermosa pieza musical de Barra. Yo tenía 9 años, 1973, ella tenía 16 y 19 en el 76, 1976. Era tan mayor que yo, que fue en secreto aquel amor, ella nunca se enteró. Iba a casa de mi prima Dora Elena y esperaba verla invitada a la cena. Y una vez me saludó y yo la vi, me dijo soy Edith. Arranca 678. El escandaloso programa que se planta. En la Comisión de Labor Parlamentaria descubrimos que 6, 7 u 8 despachos... Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy, tratando de dar amor, por entre el frío de hoy.
viejo proyecto. Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a 678, ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. Me gusta que me trate de usted. Usted se lo merece. Gracias, muchísimas gracias. Porque lo respetamos, Galende. Me parece muy bien y así seguiremos entonces. Bueno. Hoy está con nosotros para compartir el programa el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Hola, ministro, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿eh? También está con nosotros el delegado de los trabajadores gráficos del Grupo Clarín, el señor Luis Sirio. Hola, bienvenido. También está con nosotros para compartir el programa Gabriela Cerruti. Hola, Gabriela, ¿cómo te va? Es diputada porteña por Nuevo Encuentro. Bueno, ustedes imaginarán, que el primer tema tiene que ver con el bloqueo a la planta de Clarín. Hay razones por las cuales esto ocurrió, aunque no se conozca demasiado. Vemos el informe y lo debatimos. El bloqueo de Clarín a la libertad sindical. Este conflicto tiene 8 años. No puede ser que después de 8 años se esté todavía preguntando si se está violando la libertad sindical, se ponga un manto de sospecha sobre por qué es la medida de fuerza. Esto es una medida netamente gremial, esto es una responsabilidad de la comisión interna. Lo que pasó este fin de semana es bajo responsabilidad de la comisión interna de arte gráfica rioplatense por un conflicto gremial que la comisión interna y sus trabajadores tiene con el Grupo Clarín. No tiene nada que ver, no hay que buscar una connotación política al tema. Esto lo que tiene es de un conflicto laboral que no cesa, que no ha sido resuelto por la empresa ni por la comisión interna y el sindicato. Y entonces, primer punto, centremos esta cuestión en este conflicto laboral y no en esta serie de declaraciones, posturas, posiciones que parece que plantean que acá hay un claro y explícito ataque a la libertad de prensa o a la libertad de expresión. Yo creo que estamos en una situación que va increyendo y que no sé cómo termina. Hoy fueron 50 personas. ¿Qué pasa cuando sean las 10.000? ¿No vamos a tener más televisión? ¿No vamos a tener más radio? ¿No vamos a tener más televisión? ¿No vamos a tener más radio? ¿No vamos a tener información de ningún tipo? Me parecía, gobernador, que era casi necesario que usted se pronunciara sobre esto, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Repudio absoluto a este tipo de cuestión, de procedimiento de si nazi, no sé. De si nazi, no sé. Lo que importa es que la sociedad, la clase política y el gobierno reaccionemos frente a este bloqueo porque es una barbaridad. Que así como bloqueó una planta e impidió que salieran 600.000 diarios para que vos lo leas, mañana, como te decía, puede meterse en tu casa, en la mía, en tu oficina, puede meterse en tu casa, en la mía, en tu oficina y hacer lo que se le antoja. Fernando Pino Solanas, buenas tardes, y le pedimos la primera conclusión respecto a este tema. Sí, buenas tardes, amigo. Bueno, me parece un hecho lamentable y que requiere una posición firme de claro repudio de todos los sectores de opinión. La verdad que esto me parece que es gravísimo. Yo estoy sin información porque estoy viniendo de afuera. Yo sé por llamados telefónicos de que ha ocurrido esto esta mañana. No sé ni exactamente quiénes son exactamente los sectores, pero ni me interesa. Nosotros vamos a hacer un comunicado de la tardecita, me imagino que a lo mejor ya salió ese comunicado, pero yo estoy volviendo del campo. Parte de lo que vemos a diario, de operaciones que se montan y luego se tergiversa la información y aparecen sus empleados, diríamos, con distintos rostros. De Pino Solana, que dice, no conozco la noticia, pero por las dudas, la verdad que es una barbaridad, atenta con la libertad de prensa, sin saber que lo que hay es un reclamo sindical. No se puede utilizar este tipo de procedimientos para resolver ese tipo de conflictos, que hay que garantizar la libertad de prensa. El conflicto no está en discusión acá. Eso pueden tener derecho, yo no conozco exactamente cuál es el conflicto. Eso pueden tener derecho, yo no conozco exactamente cuál es el conflicto. Sin saber que lo que hay es un reclamo sindical. Ayer se pasó un límite. Si pasamos de acá, después de ahí a que empiecen a detener periodistas, faltan 10 minutos. Porque si total apretan a los jueces para tal cosa, ¿por qué no los van a apretar para tal otra? Y este es un tema que debe... que un día desaparezcan todos, directamente todos los canales o todos los programas y solo sea un gran 6, 7, 8 caminando, también puede pasar. ¿Por qué no? También puede pasar. ¿Por qué no? Porque es cierto, ayer no murió nadie, pero murió un poco de la democracia argentina. Bien, Jorge Lanata, te agradecemos el contacto, la comunicación, la charla con TN esta mañana sobre este tema tan preocupante. Gracias por comunicarte.
Gracias a ustedes, un abrazo y bueno, nada, acá estamos. Chao, buen día. Chao. Centremos esta cuestión en este conflicto laboral y no en esta serie de declaraciones, posturas, posiciones que parece que plantean que acá hay un claro y explícito ataque a la libertad de prensa o a la libertad de expresión. Siempre estamos hablando, y esto quiero que quede muy explícito, porque no escuché a nadie en el día de ayer hablar sobre la cuestión del conflicto sindical, sobre el bloqueo a la libertad sindical que esta empresa del grupo, como tantas otras, tiene permanentemente sobre la representación de los trabajadores. La Nación, por Joaquín Morales Solá. Un país que camina hacia el autoritarismo. El caso laboral del diario Clarín se encontraba resuelto y cerrado. La empresa había decidido en febrero la reincorporación del personal despedido. Sí, nosotros el 9 de marzo, después de muchos años, la empresa nos ha reinstalado en nuestro puesto de trabajo, pero no nos da tarea, con lo que está violando la reinstalación y el acuerdo que se firmó acá en el Ministerio de Trabajo y la resolución que dictó la justicia en el 2009. No solo no nos dan tareas, sino que nos persiguen dentro de la planta con 27 cámaras de seguridad que tiene la empresa instalada, siguiéndonos por todos lados. El caso laboral del diario Clarín se encontraba resuelto y cerrado. Personal de seguridad que oficia de patobicas para meternos presión, y cualquier empleado de la empresa que quiera hablar con nosotros es sancionado, desde una suspensión, el quite de horas extras, o hasta le llegaron a borrar en algunos casos la fichada a la gente como si hubiesen faltado al trabajo. En su edición de hoy, probablemente asesorado por Nick, Mañeto despliega torpe humorada. Clarín de hoy. La tapa de hoy que me cuentan de Clarín en blanco es aparentemente un testimonio de lo que la dignidad periodística pone en juego. Uno hubiera soñado una tapa así en blanco al otro día del golpe del 76. La situación de hoy tiene la normalidad de una simple lucha sindical. Tuit de Hernán Brienza. Extra. Por primera vez en muchos años el diario Clarín no lleva en su tapa una operación en contra del gobierno. Pregunta final. A juzgar por el ninguneo al fraude en Chubut, al Día de la Memoria y posterior multitudinaria convocatoria, al apoyo de Plácido Domingo a los trabajadores del Colón, al fallo de la Cámara ordenando extracción compulsiva y tantos otros temas. ¿No deberían todas las últimas tapas de Clarín haber sido en blanco? Bueno, muy bien. A ver, ministro, su análisis sobre en qué lugar estamos parados en este momento. A ver, algunas reflexiones, que son muchas, pero digo, por ejemplo, ustedes fijaron que las únicas veces donde aparece hablándose del conflicto sindical y aparecen hablando los trabajadores es en las cámaras de Canal 7. No ha aparecido ningún otro canal que haya registrado y se haya molestado en registrar esta cuestión. Segundo, bueno, hemos visto un largo desfile que da testimonio de la libertad de expresión que hay en la Argentina. Han podido decir y describir este hecho desde las subjetividades más increíbles. Creo que las palmas se las lleva Pino Solanas diciendo que ni siquiera, que se está enterando, pero que ni siquiera le interesa saber cuál es el motivo del conflicto. Entonces yo, acá es donde me pregunto, tomamos conciencia de que durante el día de ayer no ha habido un solo periodista, ni un solo medio de la oposición que se haya preocupado por la cuestión del conflicto laboral. A ver, yo hoy a la mañana salí, hablé, expresé, dije, después que yo terminaba de explicar el conflicto, inmediatamente abajo aparecía un zócalo o un comentario posterior de algún periodista diciendo el ministro minimiza la cuestión y lo convierte en un conflicto laboral. A ver, un conflicto laboral nunca es mínimo, menos cuando afecta a trabajadores y trabajadoras que hace años que están bregando por una respuesta positiva. Ahora digo, esta idea de minimizar el conflicto da cuenta de un pequeño detalle del que se olvidan, y yo sé de lo que hablo, estamos hablando mucho más Siri.
Estamos hablando de un conflicto que viene desde el año 2004, tratando de que delegados sindicales puedan reincorporarse a la empresa a pesar de todas las decisiones administrativas, judiciales en primera y segunda instancia, que tuvimos que esperar que transcurrieran, sobreseimientos penales, todo tipo de hechos que fueron dándole la razón a los trabajadores. Esto recién se pudo resolver el 9 de marzo. Recién, el 9 de marzo del 2011, a partir de una fuerte tarea, obviamente la lucha de los trabajadores, también una intervención finalmente del Ministerio de Trabajo. Ahora, claro, después de 6 años o 7, el restablecimiento de la normalidad en las relaciones laborales no es precisamente sencillo. Y esto es lo que viene ocurriendo, es que el conflicto no ha terminado de solucionarse. Nosotros hemos convocado para una reunión el día de hoy y seguiremos insistiendo porque hay problemas subsistentes, algunos están dichos ahí, queremos ponerlos en blanco y negro en el Ministerio y exigir de la empresa un determinado comportamiento. Quiero decir algo más sobre este tema. Acá ha habido un conflicto laboral en el que nosotros hemos intervenido. La presidenta, el domingo a la mañana, me dio instrucciones de cómo intervenir claramente para resolver este conflicto. Y nosotros lo hicimos como lo hemos hecho en todos los casos donde ha habido este tipo de situaciones extremas. Situaciones extremas que la presidenta también en su momento ha señalado que son procedimientos y prácticas que no necesariamente deben ser la forma de dirimir los conflictos, que hoy estamos en una etapa en que podemos dirimirlos de otra manera. Lo dijo en la apertura de la Asamblea Legislativa, digamos. Bueno, lo dijo también cuando fuimos a Santa Fe, cuando intervinimos en el bloqueo del puerto San Lorenzo. Ha pasado cuando ha habido otros bloqueos en otras empresas donde igualmente hemos trabajado o en la prevención, en la atención o en la resolución de esos conflictos, como tenemos que hacerlo, y es nuestra responsabilidad hacerlo en este caso con la ayuda de los trabajadores y la responsabilidad de una empresa que tiene una política sistemática de rechazo a las representaciones sindicales. Y esto es necesario decirlo, porque no estamos hablando de cualquier conflicto. Acá, como mostraban ahí en las declaraciones mías en una radio, acá hay realmente también un tema para discutir, que es el bloqueo al ejercicio de la libertad sindical. Y es también un derecho constitucional que también debe preservarse y que está en juego en este caso también. Perdón, una preguntita. Ministro, 6 años para resolver esta situación. ¿No es demasiado tiempo? ¿No hay mecanismos? No. ¿No? ¿No hay? Bueno, Siri seguramente lo va a relatar desde el lado de quienes han padecido esto. Yo le puedo asegurar que la cantidad de hechos que nosotros hemos tenido que producir. Hubo un tiempo que estaba en intervención plena de la justicia, que es un periodo de tiempo donde nosotros no podemos intervenir. Pero saliendo de ese, en primera instancia se resolvió la reincorporación y no se acató. En segunda instancia se resolvió lo mismo y no se acató. Y acá va a aparecer la empresa diciendo lo que pasa que nosotros intervenimos. ¿Ustedes se acuerdan cuando se hablaba de la patria cautelar? De una medida tras otra. Yo le he llegado a decir a los abogados de la empresa que ustedes deben pagar por generar medidas de demora y de obstrucción a una decisión que desde un primer momento estaba resuelta en primera instancia, que era la reincorporación. Hemos llevado inspectores del Ministerio de Trabajo acompañándolo a la comisión interna para que pudiera incorporarse, para que pudiera ingresar a la empresa, hasta que finalmente llegamos al colmo. En el año 2010 terminaron echando a toda la comisión interna. Hasta ese momento había 4 afuera. En el 2010 terminaron de echar a los otros 5. Y ahí fue cuando, hubo una serie de hechos, insisto, acciones de los trabajadores, intervención del Ministerio de Trabajo, largas horas. Tuvimos que citar a la empresa por la fuerza pública. Por la fuerza pública tuvimos que citar a la empresa para que vinieran a una reunión convocada con el ministro de Trabajo, no con ningún otro funcionario, directamente conmigo. Y no venían. ¿Está bien? Bueno, de esto es un conflicto laboral. Este conflicto es el que produce este hecho del día viernes a la noche.
De esto estamos hablando. Ministro, ¿por qué una empresa querría echar a la comisión interna, a sus delegados? A ver, podríamos pensar entre todos. Pero se me ocurre que una de las razones es porque, por ejemplo, sea una política decidida y sostenida para todos los medios y para todas las empresas que integren un grupo. Hay políticas de personal que incluso en la Argentina, donde la legislación es claramente protectoria de la libertad sindical y de la representación gremial en la empresa, hay empresas que procuran evadir este tipo de representaciones y tienen directivas a todo el grupo, y en este caso, si no, es cuestión de repasar trabajadores de Canal 13, periodistas de Clarín, porque yo digo, libertad de expresión también es la libertad para que los trabajadores se organicen y tengan representación, ¿no? Es también libertad de expresión. A ver, Luis, tu versión. Bueno, esto es un tema complicado, como bien lo explicó el ministro, difícil de resolver. Nosotros sabemos que el ministerio ha tenido en algún momento las manos atadas con las resoluciones judiciales sobre el tema de la reinstalación. Quizás lo que nosotros muchas veces hemos discutido con Carlos acaloradamente algunas veces es que el ministerio ha tenido quizás la posibilidad de avanzar sobre el conflicto, sobre el origen del conflicto, porque nosotros somos la consecuencia del conflicto. La semana desplazada y los aumentos paritarios y un montón de cuestiones que en el tiempo se han ido dilatando y ha quedado sobre la discusión, sobre el tapete solamente la reinstalación de los delegados, que, como repito, es la consecuencia del conflicto. Nosotros se lo dijimos a Carlos en más de una oportunidad, que la reinstalación, si bien era un hecho emblemático y un hecho trascendental, sobre todo en la historia del grupo, que nunca reincorporó un delegado. Fuimos los primeros delegados en la historia en ser reincorporados en el Grupo Clarín. Pero era meter a los delegados adentro en un clima hostil, previo a un acto eleccionario o posterior a un acto eleccionario donde la empresa jugó muy fuerte con una comisión interna patronal, incluso invirtió mucho dinero para que esto sucediera. Tuvo que mandar hasta 3 veedores para poder constatar que la elección se llevara a cabo. Y en eso no se avanzó. Y quizás es una acción que tiene el Ministerio pendiente. El conflicto es complicadísimo, es un conflicto que lleva 8 años y para nosotros hemos agotado todas las instancias, porque hay un montón de periodistas, sobre todo los periodistas que están encolumnados atrás del multimedio, se rasgaban las vestiduras y decían, pero ¿cómo van a hacer una cosa así? Hay canales adecuados para hacer esto, ustedes tienen que... Hicimos todo, menos a La Haya fuimos a todos lados. Hicimos las presentaciones en el Ministerio, en la Justicia, nos dio la razón todo el mundo, tenemos fallos judiciales del Ministerio de Trabajo. ¿Qué otra cosa quedaba para hacer? O sea, lo que hicimos el fin de semana es antipático, seguro. Que si lo debatimos en profundidad es algo que no se debería hacer, también. Ahora, ¿qué nos quedaba? O sea, yo cada vez que llego a mi casa miro a mi señora, miro a mi nene y ¿qué les digo? Mirá, no cobré porque esta vez, ahora la empresa se le dio por no darme tareas y encima me descuenta el salario. Así que vamos a ver si el almacenero no nos fía. Yo no puedo seguir así, los compañeros que están ahí no podemos seguir así. No puede ser que un compañero por venir a comer un choripán conmigo haya sido despedido. No sé si se acuerdan de Careu. Hoy está evaluando hacer una denuncia por persecución laboral. No lo dejan trabajar, le sacaron la clave de la computadora. Y es un compañero que usó la libertad de expresión, se expresó cómo se sentía con la comisión interna y hoy es una planta dentro de la planta, él no puede trabajar y está totalmente asediado por los jefes. Ahora, Luis, vos decís que no les dan tarea, ¿qué hacen? Si no les asignan ningún trabajo, ¿qué hacen cuando están...? O sea, si la empresa tiene la obligación de brindar tareas, si no tiene una tarea para asignarnos conforme a nuestra categoría, nosotros podemos ejercer la libertad sindical. La empresa tiene la obligación de pagarnos si no tiene tarea, está normado esto. Ahora, ¿qué hace la empresa? No, como no trabajás, estás haciendo tareas gremiales. Superaste el límite que estipula el convenio colectivo, te descuento el salario. Entonces nosotros hoy estamos no solo siendo hostigados dentro de la empresa, sino que estamos yendo a trabajar gratis. Y no lo esconden porque te ponen el recibo de sueldo. Horas gremiales, pum, y te la descuentan. Y eso es una cuestión que no se puede hacer. Pero aparte, ir y caminar por la planta con 5 patobicas que te estén pateando los tobillos, con 27 cámaras de seguridad, y que te digan, mirá que salís de noche, tené cuidado. O que un compañero se acerque a hablar con nosotros y le borren la fichada. O sea, hoy todo es digital. Entonces uno hace así, pasa una tarjeta magnética y después resulta que la empresa se mete en la computadora y te borra. No fuiste ese día a trabajar. Es una locura. Y es algo que nosotros le dijimos al ministro que iba a pasar. Es algo que nosotros le dijimos al ministerio que iba a pasar. Que la reinstalación no resolvía el conflicto. Y no nos equivocamos. Y también le dijimos al ministro y a todo el mundo que nos quiso escuchar que lo que pasó en el diario iba a pasar.
que era una cuestión que era por decantación, porque nuestra familia nos estaba empujando y nosotros suspendimos la medida 3 veces, porque nos fijamos en el contexto político del que hablaba el que hablaban ayer acá, y lo suspendimos 3 veces, que no es el momento, Mi señora estuvo una semana sin hablarme porque no fuimos a parar el diario, porque están cansados porque miran que nosotros llegamos y no tenemos respuesta, que vamos al taller y la gente nos da vuelta la cara, porque tiene miedo. Entonces, ¿para qué estamos trabajando? ¿Para qué una comisión interna está trabajando desde hace 7 años? Para sentarse en el ministerio como hoy, que faltó el ministro a la reunión, y el abogado de la empresa nos termina diciendo en el ministerio que somos una manga de delincuentes, que nosotros somos una manga de vagos. Nosotros hoy necesitábamos una postura firme del ministerio, una postura política, no mediática, Carlos, sino una postura en el ministerio para con la empresa. Porque no podemos sentarnos a que Álvaro Ruiz nos diga, y bueno, habría que ver la veracidad de las dos partes. ¿Qué veracidad? A esta hora tenemos... de Álvaro Ruiz, un funcionario del Ministerio de Trabajo. Subsecretario de Trabajo del Ministerio. A esta altura, con la cantidad de fojas judiciales y administrativas, todavía tenemos que probar lo que estamos denunciando. Me parece que a esta altura ya no hay que probar nada. Entonces, sentarnos en el Ministerio de Trabajo, después de toda la adrenalina, después de no dormir durante el fin de semana, aguantar a toda la batería de la oposición, porque ahora resucitamos a Judith y yo pensé que se había exiliado. Hace mucho que no la veía. Y aguantar todo eso, llegar al ministerio con pocas expectativas, porque sabíamos que la empresa no iba a ir, porque es una cuestión sistemática. La primera audiencia no va, la segunda no va, la tercera con la fuerza pública. Pero nosotros necesitamos que el ministro estuviera ahí. Y es un reproche que te hago públicamente, Carlos. Entonces, está bien, yo no tengo ningún problema. Pero el ministro estaba en el ministerio, ustedes llegaron, se sentaron 5 minutos y se fueron, vamos. Pero no importa, estamos trabajando por lo mismo, por eso yo... la propuesta que concretamente íbamos a hacer en el acta por escrito. Primero porque queríamos que las denuncias que ustedes iban a hacer, porque así debe ser, para mejor garantizar la defensa de los derechos, la pudiéramos volcar en un acta, porque eran todos, hasta ese momento, comentarios y declaraciones. Las ponemos en el acta. Y vos sabés, porque yo lo había dicho incluso por los medios, de que nosotros vamos a plantear la presencia de un inspector en el Ministerio de Trabajo en forma permanente, sistemática, de manera sorpresiva, para verificar, constatar y tener la prueba de estos hechos, para poder seguir avanzando sobre una empresa que sabemos cuál es su comportamiento y su actitud. Tenemos siempre esto que tenerlo garantizado para poder darles la respuesta que ustedes están buscando. Además, la discusión nunca es entre vos y yo. No, eso está claro. Pero yo quiero marcar un sentimiento, que es el sentimiento que tuvieron los delegados hoy. Por ahí yo estoy mucho más curtido y he tenido muchas más discusiones con vos, pero hay muchos delegados que hoy se sintieron defraudados. Entonces, nosotros... Hubieran esperado 10 minutos más, nada más. Y termina siendo 5 minutos estuviste, termina siendo una ingenuidad, Carlos, pensar que un veedor del ministerio va a resolver los problemas. Porque vos sabés muy bien que en las 3 veces que la empresa no dejó hacer las elecciones, hubo veedores del ministerio que ni siquiera la empresa los dejó entrar. Pensar que la empresa va a poner patobicas, ni siquiera los dejó entrar a la planta. Pensar que la empresa va a poner patobicas el día que vaya un veedor del ministerio es una locura. No son tan estúpidos. El día que vaya el veedor del ministerio, veremos la forma. Pondrán Si no tenemos tema también para tener asida la cuestión. Estamos tratando de buscar elementos concretos para poder avanzar en un tema en el que venimos avanzando sistemáticamente. Porque también digámoslo, el daño que les han hecho a ustedes, el daño que le han hecho al interior de la empresa, no es un daño que se restablece de un día para otro, eso también lo sabemos. Ustedes han presentado una lista de 8 puntos, nosotros armamos una mesa para que se pudieran negociar, tenían que ver con mejora de las condiciones, y la mesa no ha avanzado. También ahí tenemos otro tema concreto sobre el que hay que operar, pero no es un tema que lo vas a resolver, digamos, también quebrar una voluntad, porque ahí hay una férrea voluntad del lado de la empresa de no dar el brazo a torcer. Sí. Bueno, en eso, trabajar contra eso. Pero ¿por qué, Carlos, contra eso? ¿Por qué constantemente buscar generar hechos nuevos y probar hechos nuevos? Cuando nosotros tenemos, ¿cuántos cuerpos hay en el ministerio para trabajar sobre las violaciones sistemáticas de la libertad sindical y la violación sistemática de los derechos laborales? ¿Por qué siempre, constantemente, como pasó
en algún momento que nos juntamos y dijimos, generemos un hecho nuevo porque lo que está judicializado es difícil que nosotros avancemos. Y trazamos una estrategia para generar un hecho nuevo. ¿Ves? Eso es lo que estaba antes, decías que bueno, no. pero Ahora ¿por qué sí. cada vez hay no? que generar hechos nuevos? Pero bueno, ¿por qué? Bueno, pero a lo que voy es, nosotros seguimos generando hechos nuevos, seguimos exponiendo como expusimos a nuestra familia a una represión que sabíamos que o entendíamos que del gobierno no se iba a producir, pero había que estar ahí. Mi nene de 4 años, mis padres y todas las familias de la gente, había que estar ahí con 150 guardias de infantería y los carros hidrantes a 5 metros. Nosotros tenemos que seguir exponiendo, porque el daño que se me ha generado a mí y a los delegados ya es irreparable. Y vos sabés de qué te hablo. Entonces... Sí, yo sé muy bien de lo que vos Entonces, vos sabés que el daño es irreparable y hemos estado a la altura de las circunstancias a pesar de todo eso. Entonces yo personalmente estoy cansado de generar hechos nuevos, Carlos. Hay un montón de hechos sobre los que trabajar. Ahora, además de eso, y para ser totalmente honesto, acá el principal responsable es Clarín. Y esto que quede claro. Tenía alguna duda, ¿eh? Me había empezado a saltar una duda. Afortunadamente, no, me había saltado una duda. De verdad, pero tuviste tiempo. A ver, porque, sí, claro. Perdón, no, escuchando esa discusión, hoy escucho a, creo que Friedrich, un abogado del estudio de Clarín, del estudio Sáenz Valiente. El que nos dijo delincuentes hoy en el que ministerio. niega todo lo que vos decís. Sí. Por eso me lo escucho a Tomada y bueno, obviamente hay que meter a alguien para que pruebe, porque ellos niegan, dicen que ustedes no laburan, que ustedes no hacen nada, que les pagan los sueldos, o sea, niega absolutamente todos tus dichos. Pero todo lo que se quiere probar ahora de vuelta, otra vez, ya está probado. Hay sentencias que ordenan a la empresa que liquide los sueldos como corresponde, no las cumple. Hay sentencias que la declararon como práctica desleal, que después hubo un mamarracho jurídico que quedó en la nada. Hay un montón de cosas. Hay resoluciones del Ministerio de Trabajo sobre la no realización de asamblea, la no realización en 3 oportunidades se bloqueó el acto eleccionario, incluso hasta liberando al personal para que no pueda votar. Avancemos sobre eso. ¿Qué más queremos probar? ¿Queremos exponer, seguir exponiendo a la gente para que sea despedida? Raúl Cialaba, que hoy dijo que está de viaje, en este momento está haciendo asambleas en el taller para juntar firmas para echar a esta comisión interna. Y está presionando a la gente, si no hace eso, cierra la planta. Entonces, ¿cuánto más tenemos que exponer a la gente? ¿Cuánto más nosotros tenemos que exponer a nuestra familia? Son 8 años de conflicto. 8 años de conflicto y tenemos que seguir probando y seguir poniendo papeles y papeles a las 5.700 hojas que tiene el expediente laboral para seguir probando lo que estamos hablando. Accionemos, actuemos en la medida de lo posible. Sí. A ver, Gabriela. Digo, a mí me parece que el conflicto es una cosa y a donde llegó el conflicto es otra. Entonces, evidentemente, hay una parte que va a poder manejar la comisión interna y ustedes, y hay otra parte que ya tiene que ver con la repercusión y el lugar a donde llegó este conflicto, que, digo, en algunas cosas involucró a una cantidad de gente, incluido todo el gobierno nacional, que seguramente no era la intención de ustedes, pero la verdad es que hoy estamos frente a un tema que escapa al manejo que ustedes puedan tener del conflicto y de la resolución de ustedes. Estamos discutiendo la libertad de expresión en la Argentina y estamos discutiendo también si una empresa tiene o no que cumplir con la ley en la Argentina, que eso me parece que es el tema central. Acá hay algo que atravesó la discusión del periodismo siempre, que es si los periodistas somos trabajadores y las empresas son empresas, o todo esto es un limbo en el cual el periodismo se impune para decir cualquier cosa y la empresa se impune para hacer lo que quiera, digamos. Acá hay una empresa que echó a 100 personas y delegados en el año 2000 y no reincorporó a ninguna y no tuvo nunca ningún castigo por eso, que hay una ley en la ciudad de Buenos Aires por la cual tiene que soterrar los cables y no los soterra, y si pedimos que los soterre vamos contra la libertad de expresión, que tiene una presidenta, que fuera, que tiene que hacer el ADN para ver si sus hijos son apropiados y no lo hace, y cualquier cosa que uno diga sobre este tema es atentar contra la libertad de expresión. Yo le veía ahí a la Nata y me acuerdo, ustedes se acordarán como nosotros, que en un momento de un gran conflicto sindical en página 12, nosotros debatíamos si parábamos tanto como para que no saliera el diario, y esto significaba que poníamos en peligro nuestra fuente de trabajo, qué sé yo, y atentábamos contra la libertad de expresión o no. Y había grupos que efectivamente querían parar y que el diario no saliera, y una vez el diario efectivamente no salió por un conflicto sindical. Bueno, y en aquel momento, la Nata tenía clarísimo que era un conflicto sindical y no creía que era un día menos de democracia y todas las cosas que dijo. En ese caso, además, la única vez en la que no salió página 12 fue por decisión de él. Él era director del diario y el diario al principio se plegó a un paro de la CGT. Después, como se dio cuenta que era ridículo, porque la verdad que en ese caso lo único medio que no salía era el medio que iba a reflejar los intereses de los trabajadores, dijo, bueno, no, de acá en más vemos cómo resolvemos este tema. Pero qué vulnerable suena, así, sensatamente, que, que el Estado, que se supone tiene un poder de justicia, no pueda actuar,
sobre estos dilemas, sobre esta tensión, no se va a poder resolver en 6 años. ¿Qué poder el de la empresa? No, la debilidad es que es débil. ¿Qué poder? Estoy haciendo una asociación tal vez no correspondiente, pero ¿ustedes se acuerdan del lockout patronal de 3 meses? Que bloquearon rutas, usaron la palabra bloqueo, y que el diario Clarín promovía el bloqueo junto con el diario La Nación, desde sus tapas, desde sus medios audiovisuales. El cuartel de mercenarios, permítanme esta expresión, que tiene como periodistas, déjenme repetir, ese cuartel de mercenarios que tiene como periodistas, que alentaban el bloqueo de las rutas y el desabastecimiento, son los que ahora chillan como chanchos en la carnicería por esa supuesta falta de libertad de expresión y de prensa. ¿Cuál es la libertad de expresión que se pierde en los ciudadanos con el diario Clarín? La libertad de la mentira. Esta es la realidad. Tenemos que pensar un poco más como periodistas y como pensantes, porque si no caemos en la trampa del lenguaje colonizado, de que la libertad de prensa es un estamento superior a todo. Fíjense lo que ha ocurrido en el campo, retiro la palabra campo, en el negocio sojero que se peleó en el año 2008, todos los medios y todo el cuartel de mercenarios, aunque incluyo a los políticos opositores de oposición A, B y C, estaban precisamente atacando a la sociedad a través de avalar el conflicto agrario, ¿no es cierto? Este grupo es el que ahora alienta la defensa presunta. Fíjense que es el mismo cuadro de oposición. En aquel momento Carta Abierta usó un término nuevo, no es nuevo porque está en el diccionario, pero nuevo en el lenguaje, destituyente. No quiero alentar esto, pero este es un momento en que la presidenta, en todas las encuestas, hasta la de poliarquía, y digo la de poliarquía y la pongo en un aura, da como tendencia favorable, imagen cada vez más favorable de la presidencia, o si se quiere del gobierno, para no ser individualistas. Y es casual esto que se está produciendo. Y quiero decir una última cosa de la Nata. Si van a detener periodistas, que no lo detengan a la Nata, porque es el que tiene que llevar el féretro de la democracia. Yo discrepo con algunas cosas que dijo Orlando, la verdad. Digamos, me parece que si hay algo para lo que está sirviendo todo esto es para, exponer un poco lo que decía Gabriela, que se saquen las máscaras, se terminen de sacar las máscaras todos en esto. Escuchar a Ricardo Kirchner diciendo que él lamentaba que no hubiese comisión interna en Clarín después de 11 años que hubiesen despedido a la comisión interna y que no se lo escuchó nunca, digamos, si hay alguien que tiene libertad de expresión en Clarín es el editor responsable, ¿no? Jamás. Es decir, una pregunta de Jorge Rial, por este conflicto lo escuchamos decir esto. Esperamos que se reorganice la actividad gremial en Clarín después de esta declaración pública. Ahora, vamos a ver de nuevo ¿no? A ver, vamos, de este tipo. Ahora, a mí me parece que la verdad que en este conflicto no está en pugna la libertad de expresión. Es un conflicto que se desata por una cuestión netamente gremial, donde lo que en realidad está en pugna es la impudicia y la impunidad de la empresa para no cumplir las leyes. Esto está claro. Yo no estoy de acuerdo con la decisión extrema que se tomó de evitar la distribución de los diarios, porque me parece que esto es un bocato di cardinale para la lógica de todos los lobbies. Esa discusión, por eso, entre otros espacios, este propio por programa, eso, de todos los lobbies que representan al Grupo Clarín y que se sienten de pronto absolutamente vejados por esto. Editoriales, notas de opinión que han salido hoy que son vergonzosas, diciendo que este es el atentado más grande que ha habido en la democracia. Medios que, incluso en la democracia, acordémonos del asesinato de Cabezas, de la muerte de Bonino, que nunca se esclareció, de la desaparición del estudiante de periodismo de La Plata, Miguel Bru, que lo asesinaron. ¿No hubo detención de periodistas en algún momento? No. ¿En democracia? En democracia en la época de Alfonsín. En la época de Alfonsín, cuando, no sé si hubo algún periodista, se había detenido a Rosendo Fraga en su momento. Que no sé si denominarlo periodista, tampoco se justifica, pero bueno, es otro tema. Pero me parece que es como entrar y escuchar a la Nata decir las barbaridades que dijo hoy. La verdad que es indignante, digamos. Situate un cachito, sé realista, lee todo, fíjate
cuál es la debilidad. Él decía que Clarín era el débil en esta puja. Está claro cuál es la debilidad. Me parece que es vergonzoso a lo que se apela, y escucharlo a Majul decir las estupideces habituales que dice con la verdad, con un poco... Por otra parte, la tapa en blanco es la misma tapa que sacó Página 12 después del indulto. Sí. Fíjate la diferencia. Y sí es una operación contra el gobierno. No estoy de acuerdo con el tuit de Brienza. Es una de las más grandes operaciones contra el gobierno, esa tapa en blanco, que además es elegante. Yo creo que es mucho más útil a la democracia Clarín en el kiosco con sus títulos y no esta tapa blanca. Creo realmente que les han hecho un favor. No, sí, seguro. Lo que pasa es que nosotros, yo entiendo, creo que la política tiene que estar al servicio de la sociedad y no al revés. Entonces nosotros no podemos, en función de cómo está la política o cómo, si le hacemos daño o no al gobierno, o si no es conveniente, en el caso de este también para el secretario general de la CGT, hacer esa movida, ver si nosotros le podemos dar de comer a nuestras familias. Entonces, contextualicemos las cosas. Nosotros, el monopolio ha tratado de hacer eso, ha tratado de ponernos a nosotros como, en principio, el gobierno lo propició. Y cualquier analista político, hasta los más débiles de los que tienen el monopolio, hace el análisis cierto de que esto no lo ayuda al gobierno, todo lo contrario. Sin embargo, TN arrancó diciendo el gobierno propició. El gobierno no tuvo nada que ver con el bloqueo de este fin de semana. Como tampoco tuvo que ver... Solo si fuera estúpido el gobierno hubiese tenido que ver con esta operación. Exacto. Solamente desde la estupidez hubiese podido promover eso. Exacto. Ahora, nosotros no podemos... ver si pasemos una medida de fuerza, a ver si al gobierno le resta votos. Lamentablemente nosotros no podemos hacer eso. No, yo entiendo tu situación, entiendo además el nivel los niveles de angustia. He hablado con varios de ustedes varias veces y percibo además el nivel de angustia personal que tienen y todo lo que venís explicando realmente, como diría Solanas, es un escándalo. Es realmente algo que a uno lo indigna de una manera, este desacatamiento permanente en todos los frentes de Clarín. Pero sí me parece también que todos tenemos una responsabilidad política. Sí. Desde la lucha gremial hasta cualquier otra, en esta coyuntura, en este preciso momento, todas las luchas se inscriben en una coyuntura política, porque está en riesgo algo grande. Nosotros algo muy grande. Digamos, ¿no? No, seguro. Y también quiero dejar en claro que tampoco tuvo nada que ver el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, en esto, ni mucho menos el sindicato de camioneros. Nosotros fuimos 130 personas a hacer esta medida de fuerza, que fueron nuestras familias. Las remeras no se vieron tanto porque hacía frío, si no morían de pulmonía todos los chicos. Pero fueron todos los familiares de los 8 delegados que quedamos, porque Clarín desembolsó una cifra importante por otros 2 delegados. 2 delegados se han ido por una cifra importante que ha puesto Clarín para que esto suceda. La familia de estos 8 delegados fueron los que estuvieron ahí. No tuvo nada que ver el secretario general de la CGT, que obviamente él tiene la obligación como secretario general de la CGT de apoyar los conflictos laborales. Y de hecho ha sido uno de los que más ha trabajado para que esto se visibilice y que se pueda solucionar. Ahora, el sindicato de camioneros no tuvo nada que ver Hugo Moyano, no tuvo nada que ver el gobierno. La responsabilidad, como salió en el tape, es pura y exclusivamente de esta comisión interna, que no puede esperar a las elecciones para tratar de no complicar al gobierno, que no puede esperar a que lo del exhorto de Suiza y la movida que quiso realizar el compañero Hugo Moyano, la cual, obviamente nosotros estamos de este lado también, somos trabajadores, pero no podíamos esperar que todo esto se disipe, porque nosotros tenemos urgencias en nuestras casas con las personas a las que representamos, y yo por ahí, en algún momento le pedí hasta disculpas a Carlos por alguna medida que podíamos llegar a hacer, que lo hemos charlado muchas veces. Yo te pido disculpas por lo que va a pasar, pero lo lamento. Nosotros no podemos esperar que el gobierno aclare sus dudas o que el conjunto de los trabajadores resuelva cómo encaramos un conflicto o si le pegamos o no a Clarín. Nosotros decidimos que con Clarín nos vamos a enfrentar, y la única arma que tenemos es, curiosamente, un derecho constitucional. Vamos a ver otro informe. En este caso, la radio Ataca. Estuvo hablando Ricardo Kirchmann con Jorge Rial, que recién lo citaban ahora. Lo vemos. Mañeto cada vez más solo. Kirschbaum reconoció la ilegalidad que comete Clarín. Ricardo, tengo una pregunta y tiene que ver con la interna de Clarín. No hay comisiones internas, ¿no, en Clarín? En Clarín hay comisiones internas, en la redacción de Clarín no hay comisión interna en este momento. ¿Y esto por qué, Ricardo? Bueno, hubo una situación que, como vos bien conocés, en el año 2000,
donde hubo una situación, un conflicto gremial grave, donde fueron despedidos delegados, y creo que es una situación que yo personalmente lamento mucho, y no hay comisión interna de entonces. Llama la atención esto. Obviamente que no quiero tapar con esto lo del bloqueo, que lo repudio absolutamente. Lo de que digo es que el otro que te preguntaba es otra cosa, pero desde el 2000 no tener interna quien defienda a los trabajadores también, digamos que es algo, una anomalía, que sería bueno que se corrija, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo. Bien. Alguna vez nos vamos a tener que sentar a discutir los periodistas. Porque a mí me gustaría que los periodistas de Clarín también se den vuelta y digan, che, muchachos, ahora vayamos por quien nos defienda dentro del diario. Porque esto también es grave. Es grave para los laburantes. Por ahí vemos a Clarín, porque vemos a Clarín es Mañeto, y nada más. No, Clarín son cientos y cientos de laburantes. Muchos de ellos que no tienen tampoco acceso a una computadora para escribir. Bueno, ¿cuánto hace, ustedes que tienen más tiempo en el periodismo, cuánto hace que Kirschbaum está como secretario de redacción? Desde el 90. Desde el 90. Enero del 90 fue el cambio de autoridades de Clarín. Y ¿cuánta hipocresía? De secretario, que fue Guareschi primero y después Claro, no estaba pensando eso, porque yo fui pasante en Clarín en el 86 y claro, estaba Guareschi. Estaba Guareschi y después fue. ¿Por qué hipocresía, Sandra? Porque ¿cómo Kirschbaum va a decir que lamenta? ¿Qué puede lamentar? Escribiendo lo que escribe, sirviendo a quien sirve. Digamos, las cosas que a uno le preocupan se traducen en los actos de su vida, digamos. Kirschbaum es Clarín. Parece interesante le quiero hacer una pregunta, ministro, respecto de la posición del gobierno con el grupo Clarín, básicamente, porque está la cuestión de la libertad sindical, que como usted explicó claramente, hace ya unos cuantos años que está peleándose, y por otro lado está también las violaciones que hay respecto a la ley de medios. Y pareciera ser, digamos, un poco la sensación que tenemos todos los días también cuando nos vamos de este programa, es que siguen sin, y que no pasa nada. O sea que no hay un endurecimiento por parte de las distintas instancias que pueda tener el Estado para que un grupo de empresas de estas características cumpla con la ley. Bueno, yo creo que ha sido muy clara las autoridades de aplicación de la ley de medios en sus invocaciones y sus reclamos y su demanda con respecto a los incumplimientos de Clarín. Pero además en este caso también, como también hicieron en estos casos vinculados con la cuestión laboral, tienen una práctica de judicialización sistemática, obstructiva, que impide avanzar. Digo, porque esto es así de claro. Cuando hay medidas cautelares, cuando después estos se voltean y entonces recurren y van a la segunda instancia, y luego terminan en recursos de queja, recursos de inaplicabilidad de ley en la Corte Suprema, estos son tiempos que llevan años. Y esto, digámoslo, es el uso de una práctica abusiva de las normas procedimentales. Es un abuso utilizar esta metodología que solamente se ampara en las formas para que obstruir la aplicación de la ley de medios. En algunos artículos, en otros se está avanzando. A ver, a mí me parece que lo que pasó en el 2000 en Clarín es muy importante para la historia de Clarín. Yo recuerdo un libro de Horacio Babisky que dice La educación presidencial, que él dice que todo lo que sucedió en el final del gobierno de Alfonsín fue para quebrar la voluntad del presidente que seguía. Yo creo que en el 2000 se quebró la voluntad de los periodistas de Clarín. Los que se quedaron, algunos se quedaron esperando ver cómo conseguían otro trabajo y se iban, y otros se quedaron porque decidieron que eran eso y que eso iba a ser su vida. No fue menor, echaron a 100 personas, la mayoría de ellos delegados, no pueden volver a ingresar al diario. Una de las chicas delegadas, las periodistas, compañeras delegadas que entraron, después empezó a trabajar en prensa del gobierno de la ciudad, no la dejaban entrar a llevar las gacetillas, estaban los nombres en la entrada del diario. Una lista negra, digamos. Hay una lista negra y esa gente no podía entrar a visitar a sus ex compañeros, algunos habían trabajado allí muchos años, no podían entrar a visitar a sus ex compañeros, no podían entrar a trabajar de otra cosa porque empezaron a buscar trabajos de otras cosas, algunos cobraron indemnizaciones, otros no. Este conflicto que duró mucho tiempo terminó quebrando la voluntad de los que se quedaron. Los que se quedaron para hacer eso, para formar parte de eso, para decidir que iban a tener un mejor o peor. También. Y los que ingresaron... no nos olvidemos que están ingresando permanentemente. Ingresan ya sabiendo que no tienen garantías laborales, que tienen sueldos bajos, hay una camada de sueldos altos y después sueldos bajos. Ahora entró la Nata, por ejemplo. Claro, por eso hizo la tapa en blanco.
Lo que hay que decirle es que cuando entra un nuevo medio da las mismas ideas. Tiene que tener otras ideas. Que tiene que tener otras ideas. Pero digo, me parece que eso, que realmente la voluntad de los periodistas que se quedaron en Clarín se quebró en ese momento. Por eso muchos de ellos ahora tienen vergüenza, como lo que Kirchner expresa ahí, es la vergüenza de haber sido, digamos, ¿no? Y el dolor de ya no ser. Porque la verdad es que efectivamente Kirchner, como otra cantidad de periodistas de Clarín, en su momento, durante la guerra de Malvinas, durante el final de la dictadura, eran los periodistas que tenían posturas que defendían, Yo pensaba el 24 de marzo, siempre pienso haber llegado a un momento de la vida en que no puedas ir a la marcha del 24 de marzo, ¿no? Eso es una cosa que, bueno, que te marca que diste un salto, que pasaste un límite del cual ya no retrocedes. Bueno, hay una cantidad de esos compañeros que ya no pueden ir a la marcha del 24 de marzo, me parece que eso representa algo para ellos. Parra, ¿tenés algo ahí? ¿Te quedaste con algo o no? Yo me quedé con una pregunta para Siri. Tengo muchas cosas, pero estoy muy enojado con las cosas que escucho, a la nata, que yo no sé si ya da enojo o da pena, da tristeza. Pero Siri tiró hace un rato que había de los 8 delegados, 2 quedaron afuera. Sí, arreglaron una salida económica con la empresa. Ah, arreglaron. Y cansados. Hay varios delegados que... O sea, de ¿Y a vos primeros... no te ofrecieron para arreglar? Sí, un gerente de Clarín. Gustavo Hunt se llama. Porque ahora también me enteré por Majul, hoy a la mañana, porque Majul estaba enojadísimo. ¿Tiene buena data, Majul? Sí, me dijo que te hicieron porque ahora tengo 3 causas nuevas. Una penal por extorsión, yo estoy extorsionando al grupo Clarín. Y yo entendía que la extorsión venía porque yo venía denunciando y dije, bueno, si este conflicto no se soluciona, va a haber alguna medida de fuerza. Entonces estaba extorsionando, si no me das lo que te pido, lo tomé por ese lado. Ahora resulta que la extorsión mía es porque estoy pidiendo plata para irme. Cuando los que se están cansando de ofrecer plata, como Matías Fredri, desde el año 2004. Nosotros éramos 10 delegados en el 2004. 6 se fueron por indemnizaciones en ese momento. Y 4 nos quedamos peleando hasta hoy. Y varios delegados se han ido. Nosotros en su momento dijimos, para que también quede claro y ser honesto, que si nosotros éramos el problema para que el conflicto se solucione y que la gente esté bien, nosotros dábamos un paso al costado. Ahora Robin Hood no somos, tenemos una familia, pero siempre dejando el taller ordenado, y lo hemos planteado esto en el Ministerio de Trabajo, dejando el taller ordenado con una comisión interna que defienda los derechos de los trabajadores y nosotros dar un paso al costado, porque nosotros no queremos ser obstáculo para que la gente esté bien. La gente nos eligió para estar bien, y si el obstáculo somos nosotros, damos un paso al costado. Pero tampoco dar el paso al costado para que Clarín venga mañana y avasalle todo lo poco o mucho que ha conseguido esta comisión interna. Entonces, nosotros, esto hay que plantearlo, porque Majul estaba enojadísimo con que yo había pedido plata. Ahora, ese vaciamiento que vos contaste, vaciamiento mental de voluntades del grupo, porque no es solo el diario. Uno piensa, porque, y lo estás explicando, lo cual yo no justifico ni dejo de... Simplemente escuchamos las propuestas, y se me ocurre, ¿por qué ese aislamiento de la comisión y no una marea de trabajadores gráficos, una marea de trabajadores periodísticos, se adhieran a esa humillación que plantea el no poder tener una defensa sindical en el propio trabajo? Porque una cosa es el director, es el ejecutivo, es el hombre de la empresa del diario, como el caso de Kirchner, que vacila, pero trata de frente al público de plantear una cuestión de prudencia, de comprensión. Pero ¿por qué? ¿No se explica? ¿Ustedes imaginan si en una planta, digamos, de 10.000 operarios, de 5.000 operarios, de 3.000 operarios, de trabajadores de cualquier tipo, ocurriera eso? Toda la planta unificada frente al grupo despedido. Y lo segundo que quiero plantear, porque conocemos este trabajo y conviene que la gente sepa también, la empresa puede indemnizar a alguien, a mí me ha pasado, está disconforme con Sandra, conmigo, con Barragán, que quiera, te indemniza con un dinero que es superior a la indemnización de cualquier trabajador, porque tenemos un privilegio que nace de una situación que tiene que ver con la libertad de prensa también, porque uno puede no coincidir en ese momento con la empresa, decide rebelarse porque quiere que se traicione uno y te pagan una indemnización, y vos te vas. El caso de ellos es un caso distinto, porque son delegados gremiales. Es decir, yo estoy seguro, ¿qué costaría al Grupo Clarín comprarlo? Piensen esto, ¿qué costaría comprarlo? A él y a los 4 y a los 130. Y se dejan de joder. Eso no resolvería el dilema que queda dentro del grupo, que no existe el sindicalismo. Entonces, aquí se plantean muchas cosas, usted lo debe saber. A mí me gustaría hablar sobre el primer tema que planteaba Baroni, que me parece muy importante porque se está produciendo un cambio lentamente. ¿Ustedes recuerdan cuando Kirchner decía,
no tengan miedo. En alguna de sus intervenciones él planteaba, frente a los acontecimientos, frente a los cambios, él decía, perdamos el miedo que hemos tenido. Yo creo que si hay un campo, si hay un sector, si hay un terreno donde este miedo caló muy hondo y durante mucho tiempo, fue en el campo laboral. Porque ahí no solamente tenemos el terror lanzado después del 24 de marzo sobre dirigentes, delegados y sobre la propia clase trabajadora, porque el objetivo central del 24 de marzo del 76 fue quebrar la experiencia de la clase trabajadora. Ocurre que salido de ese proceso, recuperamos la democracia, poco tiempo más, y empieza un proceso de disciplinamiento feroz, sostenido obviamente sobre la experiencia de la dictadura militar, pero que estuvo vinculado con el mayor disciplinador social que hay en cualquier país, que es la desocupación. Acá hay consultoras, alguna vez creo que no hemos hablado, acá hay consultoras en el país que tienen estudiado cuál es el porcentaje de desocupación que tiene que haber para que de casa al trabajo y del trabajo a casa. Que no jodan con las paritarias. Que no jodan con las paritarias, exactamente. Entonces, lo que viene ocurriendo, y esto tiene que ver con otros temas que hemos hablado acá, con las denuncias por el trabajo esclavo, con la cuestión de las terciarizaciones, esto tiene que ver con que hay con esta lucha de los trabajadores, con esto que todavía no se produce, que es una reacción de los colectivos al interior de algunas empresas vinculadas con medios, que no solamente Clarín, donde es difícil encontrar experiencias organizativas que representen a los trabajadores en el tiempo y sostenidamente, y eso es porque venimos de etapas muy duras, que esto hay que entenderlo, y que afortunadamente estamos dejando atrás en su medida armoniosamente, y esto lo digo más allá de la cita, lo digo porque es un proceso cultural. Es el cambio cultural también del que habla la presidenta cuando dice que acá estamos en un proceso de cambio cultural que es más lento pero que es más profundo. Y esto tiene que ver también con los trabajadores y sus derechos. Y tal vez responde un poco a la pregunta que hacía Barone e intentaba contestarle. Siguiente informe también tiene que ver con este tema, bloqueo de Clarín a la ley en este caso. Los incontables bloqueos de Clarín, ignorados por Clarín, afines y funcionales. Noten de entrada la sutileza de Víctor Hugo en la apertura de su editorial. Quiero empezar el programa expresando mi solidaridad total con los trabajadores de Clarín, que están en conflicto con una empresa que ha hecho del ataque al sindicalismo una causa mayor. Clarín y toda la caterva de asociaciones como ADEPA y la CIP, tan impresentables como instrumentos que favorezcan la libertad de prensa, le sacan jugo a una cuestión gremial con la vieja cobertura de la libertad de prensa. En este momento hay un bloqueo en OCA. ¿Sería este un ataque a la libertad de informarnos? ¿Cuál tipo de libertad está en juego porque bloquean a OCA los trabajadores? Tema ADN de los hijos de Ernestina Herrera, ataque a la libertad de prensa. Papel prensa en manos de 2 diarios que ha cambiado la historia del periodismo a favor de ellos, ataque a la libertad de prensa. Artículos de desinversión de la ley de medios para tener un periodismo más democrático, ataque a la libertad de prensa. Fivertel ilegal, ataque a la libertad de prensa. Reordenamiento de la grilla, que es pedirles nada, una grilla que supieron armar a su conveniencia afectando la libertad de los otros medios, ataque a la libertad de prensa. La libertad de expresión está en juego cuando hay dictaduras, cuando se va preso si se dice lo que se piense, cuando tenemos miedo de expresarnos, y todos lo hemos tenido, porque no sabemos lo que nos puede ocurrir, cuando no hay libertad sindical, cuando tenemos que hablar dando vueltas para que no se entienda del todo lo que queremos decir, cuando hay que decir dinosaurios van a desaparecer, como tenía que decir Charlie, o la metáfora de la canción de Alicia en el País. Bueno, ¿qué nos pasa hoy en ese sentido? ¿A qué metáfora tiene que recurrir nadie para decir que el gobierno no sirve, que la presidenta no está bien de la cabeza, que hay más corrupción que con Menem, que es demagogo el gobierno, que es incapaz el gobierno, que se lleva el mundo por delante del gobierno? ¿Qué es lo que no podemos decir?
El monocorde coro que responde a Mañeto ni una coma dijo en ninguno de los casos mencionados. Sin embargo, cuando de defender al monopolio Clarín se trata, se llenan la boca con la ley, la justicia, las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la edición que a continuación verán es inverosímil. La Cámara Federal de San Martín confirmó la orden de extracción de sangre de los hermanos Noble Herrera. Ratificó la decisión de extraer muestras de sangre o saliva a los hermanos Marcela y Felipe con o sin su consentimiento para realizar los estudios que determinen si son hijos biológicos de desaparecidos en la última dictadura militar. Sin embargo, los abogados de los hermanos anunciaron que van a apelar la medida por considerarla inconstitucional. Uno tiene la sensación de cierta impotencia ante una decisión judicial y después que no se lleva a cabo ninguna medida ejecutiva al respecto, ¿no? Una metodología que va contra lo que marca la ley, que el cumplimiento de la ley debe ser parejo absolutamente para todos. 4 minutos pasaron de las 22 horas y acá estamos haciendo foco. Hoy de otro estudio, estamos al aire libre, así que es probable que sientan un ruido ambiente, algunos coches, algunos colectivos. Nos vinimos hasta la calle Tacuarí 1743. Esta es la entrada donde funciona, digamos, el grupo Clarín, el diario Clarín, y tiene todo esto un sentido de ser. No queremos tomarlo esto como una provocación, la realidad es que esto lo intentamos para que nos conozcan. En el fondo, me parece que lo que está pasando hoy es que no conocen CN23, entendemos que es la única razón por la cual no estamos subidos a Cablevisión. Está amenazada y conculcada los derechos básicos de acceso a la información y de libertad de expresión. El grave ataque a tu derecho a informarte. Quienes están sufriendo este ataque son todos los argentinos que tenemos derecho a informarnos. Cuando se llega a esta instancia, tenemos que tomar cartas en el asunto y exigir el cumplimiento de la ley. Un reclamo que rápidamente las máximas autoridades de la Argentina se expresen frente a este atropello a la libertad de expresión. Como ustedes saben, los chicos no podemos ver el canal Paca Paca por Cablevisión y por otros foros. Y es una lástima porque nos perdemos una programación que es tal vez la que mejor ha sido pensada para nosotros. Por eso le pedimos a los de la televisión, a los funcionarios, a nuestros padres, que reclamen y que piensen para hacer valer nuestros derechos. Los chicos queremos ver Paca Paca. La gente tiene el poder de elegir qué medio de comunicación comprar, qué medio de comunicación leer. No deberían impedirle en un país democrático y republicano que la gente decida, que la gente elija. Al respecto, el vicepresidente señaló la medida tomada por medio centenar de personas constituye un peligroso atropello a la libertad de expresión y al derecho del pueblo a elegir e informarse con el medio que prefiera. Sí, nosotros el 9 de marzo, después de muchos años, la empresa nos ha reinstalado en nuestro puesto de trabajo, pero no nos da tarea, con lo que está violando la reinstalación y el acuerdo que se firmó acá en el Ministerio de Trabajo y la resolución que dictó la justicia en el 2009. Desoye las órdenes judiciales. Quizás esto es más grave que todo. En definitiva, Mariano, lo que se propone es vivir sin ley. Lo mínimo que deberían hacer es hacer cumplir la ley. Estás corriendo al borde de los parámetros comunes de convivencia civilizada. Te estás volviendo a la selva, estás saliéndote de la ley. En los numerosos casos de interferencias a 678 no recibimos la solidaridad de ADEPA, la CIP, Leuco, la Nata y tampoco de Majul. ¿Nos parece entonces que su encendido parlamento de anoche es menos creíble que el que a la misma hora realizaba Chizo en Telefe? Hay programas de televisión que a mí, de verdad, me dan ganas de vomitar. Que son una porquería. Son propaganda política, hechos por mercenarios, no por periodistas. Una basura auténtica. Pero yo no movería un dedo para que esos programas dejen de emitirse. Yo haría todo lo que tengo que hacer para que esos programas, aunque tengan mucha basura adentro, sigan emitiéndose. Ese es el derecho a la información. ¿Se quedaron con ganas de más la Nata? Esta mañana, tras finalizar el móvil de TN, amablemente atendió al de Canal 13. ¿Se entiende lo de monopolio y posición dominante? Ayer se pasó un límite. Si pasamos de acá, después de ahí a que empiecen a detener periodistas, faltan 10 minutos. Porque si total apretan a los jueces para tal cosa, ¿por qué no los van a apretar para tal otra? Y este es un tema que de ahí a que un día desaparezcan todos, directamente todos los canales o todos los programas y solo sea un gran 6, 7, 8 caminando, también puede pasar. ¿Por qué no? También puede pasar.
¿Por qué no? Jorge Lanata, te agradecemos el contacto, la comunicación, la charla con TN esta mañana sobre este tema tan preocupante. Gracias por comunicarte. Gracias a ustedes, un abrazo y bueno, nada, acá estamos. Chao, buen día. Chao. Y tenemos la palabra del periodista Jorge Lanata, que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Buen día, Jorge. A ver, me asombró, me parece que se pasó un límite. Jorge, fue uno de los hechos, digamos, desde el punto de vista de la libertad de prensa, más graves del inicio de la democracia. Mirá, ¿qué tal, Marcelo? Sí, que yo recuerde, sí. Revista Barcelona. Una consultora afirma que, de seguir así, pronto Jorge Lanata podría llegar a ser menos respetado que Luis Majul. Bueno, sí, a ver, dale. Sí, no, Lanata creo que va camino a ser Jaime Bailey extra large. Sí. ¿No? Creo que tomó ese rumbo, ¿no? Dijo, bueno, me cansé del progresismo, me voy para la extrema derecha. Creo que se está posicionando en una a derecha le queda chico, me parece, porque y además hablando de mercenarios, estaría bueno, ¿no? Que pasen lo mismo que pasaron en TBR, la época en la que Majul denunciaba, incluso hizo un juicio, que Lanata recibía valijas con plata de Santibáñez en la época de la Alianza. Ah, ¿Majul lo denunció? Sí, Majul, lo vi el otro día en TBR, creo que también se lo comentó Majul in person a Carlitos en algún momento. Sí. Y por otro lado, sobre Majul, bueno, uno con Lanata ha tenido alguna historia, digamos, ¿no? En su otra vida, en su otra versión. Con Majul yo nunca trabajé, pero simplemente esto es un dato duro, no tiene que ver con una opinión. Él dice que no hace ni oposición ni oficialismo, que hace periodismo, bueno, siempre hace cosas como con rima, pero el dato duro de esto es que hay un conflicto sindical y que hubo un bloqueo. Estas dos cosas son innegables. ¿Qué periodismo hace Majul cuando evita mencionar el conflicto gremial? ¿Cómo desde ese lugar de contar la media verdad y tomar partido tan asquerosamente, tan miserablemente, tan mercenariamente por sus amigos de Clarín, con la expectativa seguramente de hacer negocios, que es lo único que le importa en la vida? ¿Cómo se puede decir que se hace periodismo? Ay, ¿cómo está la cosa? Vamos a tener que irnos porque se tiene que ir Luis, que te vas a otro programa de televisión o algo así. Tenés una agenda complicada. ¿A dónde vamos? No, nosotros nos tenemos que ir a un corte. No, Luis se va y después en un ratito volvemos con esto, 678, dale. Nada puede ser mejor. Cansado de vivir quemando el tiempo, ahora que el sueño se acabó. ¿Dónde fue?